Un grupo de parlamentarios manifestó estar en contra de las normas que tendrá el control de identidad preventivo, además de las sanciones a las filtraciones en las investigaciones judiciales, lo que se ha llamado la ley Mordaza. Bueno, y para profundizar en este tema establecemos ya contacto con el diputado del Partido Liberal de Chile, Vlado Mirosevic. Diputado, ¿cómo está? Gracias por recibirnos hasta ahora. Hola Claudio, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Sí, efectivamente, diputado, señalábamos en la presentación que hay un grupo de diputados que se opone, por supuesto, a estas leyes, pero no solamente a través de la expresión de la opinión en este caso, sino también que se van a tomar medidas en caso de que éstas sean aprobadas. ¿Tengo entendido, diputado? Sí. Bueno, lo primero es que hay que decir que en el Congreso, en el último tiempo, hay una nueva moda de sacar algunas leyes autoritarias. Me refiero particularmente a la ley Mordaza y me refiero también a la que está como articulado en la ley antidelincuencia, que tiene que ver con el control preventivo de identidad, que en la práctica constituye una nueva detención por sospecha. Esos dos articulados que vamos a tener que votar esta semana en la Cámara, nosotros vamos a estar en contra, porque nos parece que restringe las libertades. Por una parte, la libertad de expresión y el acceso y el derecho a información que tiene que tener la ciudadanía, y por otra parte, una detención por sospecha que es clasista, que es completamente ineficiente porque, Claudio, esta ley no se va a hacer cargo de bajar los niveles de delincuencia. De ninguna manera el control preventivo va a ayudar a eso. Yo creo que más bien son fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales como para decir que el gobierno está haciendo algo, pero en la práctica eso no se puede hacer por la vía de restringir la libertad. Entonces, si es que esto se llegara a aprobar esta semana, ojalá que no suceda, hacemos un llamado a todos los parlamentarios a no aprobar estos dos articulados, pero si se llegaran a aprobar, yo creo que aquí hay que recurrir al Tribunal Constitucional porque hay afectación de libertades públicas y eso nos parece que es obviamente inconstitucional. Sí, diputado, eso inmediatamente nos retrotrae a la discusión que se ha puesto por el requerimiento que hay al Tribunal Constitucional de parte de la oposición cada vez que se aprueban leyes que van en contra de lo que ellos consideran las libertades o lo que está contemplado en la Constitución política. Y por lo tanto es un contrasentido a lo que señala el gobierno de no respetar los quórums que existen en el Parlamento y que son la voluntad popular en el fondo, diputado. Sí, yo creo que aquí hay una gran diferencia, Claudio, con lo que ha hecho la Alianza. La Alianza ha recurrido al Tribunal Constitucional para en el fondo pedir protección de leyes que son más bien conservadoras y han representado más bien a una minoría, ¿no es cierto? La Alianza dice, amenaza con ir al Tribunal Constitucional porque sabemos que tenemos una constitución conservadora, autoritaria, que en la práctica va a defender sus derechos. Pero en este caso es diametralmente distinto porque nuestra manera de ir al Tribunal Constitucional tiene que ver con defender la democracia, no con defender la posición que estaría defendiendo la Alianza o la derecha. Todo lo contrario, lo que queremos decir es que el control de identidad, esta nueva detención por sospecha, vulnera las libertades individuales, vulnera las libertades públicas. Lo mismo pasa con la ley Mordaza, por lo tanto, nuestra manera de recurrir al Tribunal Constitucional es decirle, una constitución, cualquiera sea, tiene un piso mínimo universal, que tiene que ver con ciertas libertades y ciertos derechos inviolables. Y en este caso, se están violando esos derechos. Por lo tanto, nuestra manera de recurrir al Tribunal Constitucional nos parece bastante más justa y bastante más razonable que la manera en la cual la derecha ha recurrido al Tribunal Constitucional, que más bien es para defender un par de privilegios, no tiene que ver con defender la democracia como es nuestra idea. Sí, diputado, ahora poniéndome en la posición que usted está defendiendo y la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, ¿quiere decir que no existe manera de convencer a los diputados de obtener los votos necesarios para rechazar estas dos leyes, estas dos indicaciones? La verdad, Claudio, estamos en las conversaciones en este minuto para pedirle a todas las bancadas de que rechacen. Hemos hablado con algunos parlamentarios de la democracia cristiana mientras nosotros estábamos haciendo este punto de prensa aquí en la Cámara de Diputados, en el ex Congreso de Santiago, con el senador Guillé y el senador Horvat. Se acercó Pablo Lorenzini y dijo públicamente que él estaba en contra de la ley Mordaza y en cuanto a control de identidad iba a abstenerse. La abstención significa rechazo, se suma a los votos de rechazo. Él dijo que en la democracia cristiana había muchísimos parlamentarios que estaban en la misma. Yo he conversado con algunos parlamentarios del Partido Socialista, van a rechazar control de identidad. Por lo tanto, hay una esperanza, Claudio, de que esto se resuelva bien esta semana. Pero si eso no llegara a pasar, nos parece de que hay libertades que no pueden ponerse en discusión en el Congreso por una mayoría temporal que exista. Es decir,
yo no por tener una mayoría autoritaria puedo pasar por las libertades individuales de los ciudadanos, de los chilenos. Por lo tanto, eso es lo que en una constitución tiene que resguardar. A mí no me gusta esta constitución, naturalmente que no me gusta esta constitución, tampoco me gusta la composición del Tribunal Constitucional, pero sin embargo, es la única instancia que tenemos si es que lo llegáramos a perder esta semana. De todas maneras, yo tengo la esperanza, Claudio, de que la cosa vaya a resolverse, que la democracia cristiana, que algunos sectores del PPD, que los radicales, que los socialistas podrían votar en contra de esto. Ojalá que así lo hagan, porque no podemos, por la amenaza de la seguridad, violar libertades, porque este es el primer paso. ¿Qué cosa van a proponer mañana? Cualquier cosa que viole nuestras libertades, siempre bajo el objeto de garantizar la seguridad. Eso es peligroso cuando una sociedad va avanzando en esa dirección. Bueno, podríamos decir, diputado, en ese sentido que el mañana es hoy, porque conocimos también de lo que se ha llamado una nueva ley Mordaza ahora en el marco de las investigaciones terroristas, ¿cierto? De la ley antiterrorista, que no solamente impone sanciones a la filtración de información de investigaciones en curso, sino también incluso multas a los directores de los medios de comunicación. Bueno, a mí me parece terrible. Yo entiendo que esta propuesta que han hecho diputados de Renovación Nacional y de la UDI, en la práctica lo que están haciendo es limitar completamente el ejercicio del periodismo y, por el contrario, criminalizarlo, amenazar a los periodistas, amenazar a sus directores, hacerlos corresponsables. Recordemos que ya hay una ley de prensa que hace corresponsable o solidario al director con respecto a lo que su medio publica, pero ellos quieren ir mucho más allá y en la práctica quieren limitar el ejercicio del periodismo. Entonces yo me digo, la UDI y RN ha criticado muchísimo al gobierno de Venezuela. Yo también lo critico. A mí me parece un gobierno autoritario. Me parece que ha limitado la libertad de expresión. Bueno, ¿por qué quieren hacer exactamente lo mismo aquí en Chile? O sea, me parece que tiene que haber una mínima coherencia. Las libertades individuales son universales, sea de donde sean. Y me parece que la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, el derecho a que la ciudadanía tenga acceso a la información, ese tipo de libertades y de derechos no pueden ser violados porque un grupo de parlamentarios se pusieron creativos para resolver otro problema. Entonces, ojalá que reine que sea razonable el Congreso, que votemos a favor de medidas que, si nos queremos hacer cargo de la delincuencia o del mejor ejercicio de los procedimientos judiciales, lo que sea, hagámoslo, pero de otra forma. No limitemos las libertades individuales. Esto es un consenso universal. Toda la sociedad occidental se ha puesto de acuerdo que hay ciertas libertades que no pueden ser violadas, independiente que haya una mayoría que se ponga de acuerdo para poder hacerlo. Por lo tanto, Claudio, ojalá que los parlamentarios oficialistas razonen en estos días que quedan. Entiendo que estaríamos votando el día miércoles, ambos articulados, no la de la ley antiterrorista, me refiero a la ley Mordaza y al control preventivo de identidad. Ojalá que eso se rechace y que sea un precedente también para que luego se rechace lo que vendría incluido en la ley antiterrorista. Sí, diputado, en ese sentido y a propósito de lo que usted me estaba diciendo recientemente en cuanto a que de todas maneras es posible abrirse a discutir qué hay que hacer, por ejemplo, para enfrentar a la delincuencia, que es una demanda ciudadana, aparece en todas las encuestas como la principal prioridad, ¿no es así? Específicamente en la CEP, así lo señaló también. Hay quienes señalan, oponiéndose a estas dos normas, que de todas maneras existen falencias, por ejemplo, en normar las facultades que tiene Carabineros en el trabajo en espacios públicos. Ahí hay una discusión pendiente, una discusión que puede ser abierta a partir precisamente del debate que ha generado la discusión de estas dos normas. Yo creo que está bien. Evidentemente que la inseguridad ciudadana está dentro de los primeros temas de las encuestas de preocupación pública. Hay que hacerse cargo, no tengo ningún problema con eso, Claudio, bienvenido, tengamos un debate con respecto a eso. Pero lo que no me gusta es que nos metamos en un espacio que es inviolable, que tiene que ver con libertades individuales y que además, fuera de eso, que es una cuestión más de principio ético, me parece, y político, fuera de eso, esta norma no va a tener ninguna efectividad, porque incluso el director de Policía de Investigaciones, cuando se estaba dando esta discusión en las comisiones, el director de la PDI dijo que en la práctica muchas de las medidas que están contenidas en esta agenda antidelincuencia no significan ningún avance, porque en la práctica ellos ya cuentan con ese tipo de medidas. Por lo tanto, yo tengo mis dudas con respecto a si esto va a significar un avance realmente en el combate a la delincuencia, o más bien se va a prestar para arbitrariedades, se va a prestar para clasismo, se va a prestar para abusos que incluso van a desprestigiar a las propias policías. Un país serio necesita tener prestigio en sus policías, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero me parece que esta medida lo único que va a hacer es desprestigiar a las policías y que en la práctica no va a significar un avance
contra la delincuencia. Busquemos otras medidas, pero a mí la sensación que me queda es que el gobierno tiene que reaccionar y está poniendo un fuego artificial para poder decir estamos reaccionando, pero en la práctica no va a mejorar los indicadores de delincuencia, esa es la verdad. Bien, diputado Vlado Mirosevic, muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos temas todavía en debate. Que estén muy bien, muchas gracias. Bien, Claudio, muchas gracias a ti.